Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Héctor Muñoz. Recordamos que él es parte de la bancada de Suma y con él vamos a hablar sobre la situación de la asamblea. Héctor, hay muchos temas que se viven en el día a día de la asamblea. Vemos presentación de nuevas leyes. La semana pasada se debatió el famoso COIP. Ustedes estaban a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. No pasó. ¿Qué hacer como mujeres, como niñas, cuando ha habido una campaña tan fuerte de lado y lado, pero al mismo tiempo se genera preocupación porque asambleístas, mujeres que defendían esta posición, decidieron no asistir a la sesión? Sí, a mí también me llamó la atención, inclusive que se hayan cambiado las decisiones a último momento. Como Suma, y me parece que como en todos los partidos políticos dentro de la asamblea se dio libertad para decidir. Por ser un tema es bastante, decir, no era complicado. una decisión de partido, sino No. a nivel personal ya, como asambleístas. Efectivamente. Nosotros, la mayoría votamos a favor, sin embargo, por ejemplo, Guillermo Celi tuvo una postura en contra de esto desde un inicio. Nosotros respetamos mucho. Nosotros respetamos mucho la coherencia, además. Si es que uno está desde esa línea por sus convicciones, que son absolutamente respetables, pues es lógico que su votación sea en ese mismo sentido. Yo lo había dicho públicamente. Además así hay como, un respeto a que las personas piensen de una u otra manera, es parte del juego de la democracia. Absolutamente, lo que nosotros no recibimos, por ejemplo, porque estuvimos acosados, teléfono, mails, redes sociales, con amenazas, con insultos, con temas un poco complicados, pero yo creo que una decisión tan delicada, y si es que nosotros somos los representantes de la gente, estamos ahí para tomar decisiones valientes y decisiones que nosotros creemos que son las decisiones responsables para a futuro. Lastimosamente esto no pasó en la asamblea. Yo ayer lo había dicho que desde mi punto de vista me parece que perdimos la oportunidad de tratar de hacer una sociedad mejor en el sentido de defender los derechos de las niñas, de las mujeres. Estamos frente a temas atroces, no es que son... La gran mayoría de este tipo de violaciones se dan adentro del núcleo familiar. Son intrafamiliares, es lamentable, pero es así. Y no es que se les viola una vez, pues, ¿no? Son violaciones sistemáticas por años. Hay casos que desde que tienen 2 años las niñas son violadas hasta los 17 que se embarazan. Entonces, es algo muy complicado. Yo creo que... Espero que en algún momento se lo vuelva a tratar. Y creo que hubo también temas que tenían conexión con esto en el COIP que nosotros como Suma pudimos también incorporar, como por ejemplo en lo que tiene que ver con abusos de niñas y adolescentes. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la Comisión Ampetra, en donde se destapó un tema absolutamente complicado. El tema de los colegios, el tema educativo, tanto en diferentes partes del país, así es. Entonces veíamos que el sistema judicial del país no está en ciertos aspectos para proteger a las niñas o mujeres violadas, como por ejemplo que si es que la madre tiene la valentía, por ejemplo, de denunciar que su esposo o la persona con la que vive le está violando a su hija, iba a la fiscalía, presentaba la denuncia, pero ¿en dónde se notificaba de esa denuncia? Se le notificaba en el mismo domicilio en donde vive el agresor y el agredido. Entonces, imagínense lo que pasaba con esto, o sea, las represalias que tomaba el tipo. O sea, si es que es capaz de violar a una niña, es capaz de todo, pues, ¿no? Entonces, lo que pusimos ahí, tratamos de mejorar la redacción del artículo 575 para que el fiscal, el momento que vengan este tipo de denuncias, tome las medidas necesarias para separarlo. Para notificar fuera de la casa donde viven las personas. Y separar al eventual agresor. Entonces, con esto evitaríamos justamente este tipo de represalias. ¿Qué pasaba con las anteriores medidas? Uno piensa a finales del siglo XX, años 90, que había una boleta de amparo, es decir, una mujer sacaba una boleta de amparo y evitaba que el agresor, o el padre, el esposo, dependiendo de las figuras, no pueda acercarse a la casa si quiere. Existe todavía esto, sin embargo, no todas las personas lo hacen. Se llama boleta de auxilio ahora. Boleta de auxilio.
que justamente que en un perímetro no se puede acercar la persona que es denunciada justamente para la protección de quien denuncia, o si es que está alrededor de algún delito justamente para que no se vuelva a perpetrar. Existe también esta acción, sin embargo, la idea es que la autoridad, que es quien recepta las denuncias y quien notifica, tenga esta sensibilidad sobre algunos delitos que son más complicados que otros, para que puedan tomar acciones previas y evitar justamente que se den este tipo de represalias. Usted nos recordó su presencia en la Comisión ANPETRA, en donde también se analizaron casos terriblemente fuertes en temas de colegios, de escuelas, de establecimientos educativos de todo el país. ¿Qué medidas se lograron poner en el COIP sobre esto? El tema de los profesores, tanto con agresiones tanto a niños como a niñas, hombres y mujeres que han estado en estos problemas. ¿Cómo hemos avanzado en esto? ¿Se logró avanzar en algo? Porque sigue habiendo además la duda de que si un profesor comete este tipo de atrocidades, vuelva a ser contratado en otro establecimiento educativo. Eso es una barbaridad, y eso evidentemente... Pero eso ocurre. Existe. Ya ves, cuando hacen la denuncia descubren que el profesor que estaba en colegio X se pasó al colegio Y, otra denuncia va al Z y sigue cometiendo estos delitos. Existe la disposición, sobre todo para cuando son funcionarios públicos, que no pueden volver a pisar ninguna institución pública si es que son acusados de este tipo de delitos. Otro de los temas importantes que nosotros pudimos incorporar dentro del debate del COIP, que claro, que no se le trató mucho porque habían temas mucho más, digamos, delicados o polémicos que se centraba la discusión en eso, pero, por ejemplo, evitamos, a través de una norma que también logramos incorporar, que las personas que sean procesadas por este tipo de delitos no pueda acogerse el procedimiento abreviado. Es un procedimiento más de expedito, un poco más rápido, sino que tiene que seguir el procedimiento normal. Y evidentemente que el fiscal tenga la competencia y la posibilidad y la para quienes obligación. no somos abogados, ¿qué es el procedimiento abreviado y el procedimiento normal? ¿Qué ventajas tiene que entre el normal y no esté en el más corto, por decirlo así? Para ser claro y un poco gráfico, el procedimiento abreviado es un procedimiento mucho más corto en donde se le dan más garantías al procesado, dependiendo cuál es el culpable. O sea, al procesado, porque no sabe si es culpable, ¿cierto? Pero en delitos de esta naturaleza, la idea es fortalecer la figura de la protección a la víctima por tratarse de la sociedad, de la parte de la sociedad más vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. Se le evita este tipo de garantías al procesado para que siga el curso normal, no pueda salir antes. Por ejemplo, en este caso tampoco se pueden acoger a acciones sustitutivas, por ejemplo, en caso de prisión preventiva. Si es que el fiscal determina que hay que determinar la acción de la prisión preventiva, y no puede estar en la casa, puede por tener ejemplo. sustitutivos, exactamente. Entonces, creo que han habido muchos avances en este código. Hay algunas cosas que no pasaron, pero creo que sí, creo que hay un avance necesario y esto va a tener que seguir mejorándose. Ahora, lo importante, asambleísta, es que conozcamos más el código y todos los ecuatorianos, en este caso niñas o madres, sepamos qué derechos tengo y qué me está protegiendo el Código Integral Penal. ¿Cómo lograr socializar y después dar un seguimiento para ver si se ha mejorado la situación, si existe mayor posibilidad de encontrar a culpables y que no vuelvan a repetirse este tipo de delitos? Me parece que es básico esto, me parece que la asamblea como tal tiene que hacer campañas de comunicación en este sentido, dejar de enfocarse en la popularidad o no de quién está presidiendo la asamblea o de cuáles son los asambleístas estrellas, sino que preocuparse por tratar de justamente socializar estos temas que son fundamentales justamente para el derecho, para que las mujeres sepan y las niñas sepan cuáles son los derechos que les amparan. Parece que es fundamental también una corresponsabilidad con la sociedad civil, con las ONGs, con grupos que están alrededor de esto, hacer foros que inviten a las personas que estuvimos en la construcción de las leyes, establecer cuáles son los alcances que tiene esto y eventualmente siempre tratar de ver cómo se podría llegar a mejorar algunos temas que eventualmente se quedaron en el aire o que lastimosamente no fueron aceptados, como fue justamente la despenalización del aborto. No hay forma de que con el veto sea modificado, eso es imposible. O sea, No. está la ley como está, eso no va a cambiar. El presidente lo que puede hacer es vetar todos los temas que se están incorporados dentro del informe que fue aprobado, es decir, los temas que quedaron por fuera, como por ejemplo la despenalización del aborto o el tema de las incautaciones, al no estar incorporado o aprobado por la Asamblea Nacional, la Constitución establece en el artículo 138, en el segundo inciso me parece, que el presidente solamente podrá justamente vetar, modificar, reformar o inclusive enviar textos alternativos a las normas que han sido aprobadas. Como esto no fue aprobado, lastimosamente no se lo puede tratar. Lo cual es complejo. También el tema de las incautaciones, que también preocupa cuando sobre todo son dineros
de dudosa procedencia, cuando hemos vivido una época de corrupción gravísima, si no se pueden incautar activos, incautar bienes a quienes estarían involucrados en estos supuestos actos de corrupción. Sí, nosotros como Suma todos votamos a favor de esto. Me parece que todo lo que se pueda alimentar para que exista más transparencia, creo que... Y recuperar fondos que son del propio Estado y de todos los ecuatorianos. Sí, hay algunas connotaciones de carácter jurídico sobre principios fundamentales de, por ejemplo, principios de inocencia, de debido proceso, etcétera, pero que yo creo que con temas tan delicados como es el tema de la corrupción, en que este país está... No, todos los días vemos escándalos y a veces hemos perdido la capacidad de asombro, pero la corrupción tiene que ser sancionada. Por supuesto. Entonces, se aprobó por otro lado una medida que tiene relación con esto, que es el comiso anticipado también, como una medida extraordinaria, en donde se tiene que seguir unos requisitos puntuales para poder ejercerla. De nuevo, yo creo que han habido avances interesantes dentro del código y ojalá en algún momento se lo pueda igualmente mejorar. Eso es importante. Hay otros temas, asambleísta, que están presentándose incluso en la propia Comisión de Justicia. ¿Qué pasa con el Código Orgánico de la propia función legislativa, el reglamento, todo aquello que apunta a ver el funcionamiento de la función legislativa como tal? Está en proceso de las modificaciones. ¿Cómo avanzamos en eso? También como Suma presentaron una ley sobre el tema de lobby o de tráfico de influencias, todo aquello que apunta a una serie de elementos que deberían estar normados. ¿Cómo avanzan esos otros procesos? A ver, hay algunos temas que a mí me preocupan y que lo he dicho públicamente. Por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial, que es fundamental para la independencia de funciones, para que la función judicial justamente goce de esta independencia, que los jueces puedan fallar o sentenciar en función de sus criterios jurídicos y no de presiones políticas, como pasaba con el anterior gobierno, por ejemplo. Ahí hay un tema importante que nosotros, igual como Suma, presentamos una reforma, que es la reforma al error inexcusable. Esta era una figura utilizada sobre todo por el correísmo para amedrentar a los jueces, para destituir a los jueces, para sancionar a los jueces en función de criterios prácticamente administrativos. Si bien es cierto, analizaban, entre comillas, las fallas jurídicas de este juez, era un órgano administrativo quien ponía esta sanción sin que sea revisado en lo jurídico, y lo que nosotros establecimos en la reforma que fue acogida para el informe es que sea el juez de alzada o el juez superior el que analice lo jurídico para que después el órgano administrativo establezca la sanción. Tiene más de un año, le comento, en el escritorio de la presidencia, listo el informe para el segundo debate, y no lo han puesto. ¿Y por qué razón? Porque es algo importante para todos. Porque lastimosamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la cual yo presenté igual una propuesta, no le da tiempo al presidente para poder poner en el orden del día los informes que ya están listos para segundo debate. Es decir, si yo soy presidente de la Asamblea y a mí no me gusta cómo está una norma, y yo eventualmente hago el cálculo... Pero han habido diferentes presidentes también, no es cuestión de este, sino de bueno, pero eso es Alianza País, ¿no? O sea, es lo mismo. Entonces, eso se lo tiene dormido desde que la asambleísta Cabezas era la presidenta. Ahora con el asambleísta, con el presidente Litardo, igual tampoco se lo ha movido. Espero que él tenga la voluntad política para ponerlo. Porque también está eso atado a un código de ética de la función legislativa que otros parlamentos tienen, y vemos que hay una claridad. Incluso los asambleístas en Perú tienen en cada despacho publicado lo que pueden y lo que no pueden hacer. Lógico, y se está queriendo incorporar esto en el código, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A ver, yo decía en algún momento sobre el código de ética, en el deber ser no debería existir. No debería existir, pero lastimosamente como se maneja aquí la política en el país. El ejemplo que poníamos, asambleístas que defendieron una posición para el Código Integral Penal decidieron ir a votar. No puede ser. Sí. O sea, hay una responsabilidad con sus electores, con sus posiciones, y uno dice, si yo defiendo que esto es así, ¿debo estar en el cierre, en el debate final? Por supuesto, o sea, para mí lo lógico y lo responsable, digamos, insisto, en el deber ser no debería existir, pero como se dan las cosas en este país, creo que es indispensable que exista. Esa ley tampoco se la ha tratado, está lista también para segundo debate. Hasta el día de hoy yo no he visto que tienen ni siquiera la intención de ponerla. Y es lamentable, porque son temas tan importantes y sobre todo para el transitar o el actuar de los legisladores. Entonces, todo depende de la voluntad política que tengan los operadores de la Asamblea Nacional, que no necesariamente están dentro del Palacio Legislativo, que ellos son al final del día quienes deciden qué tiene que ir y qué no. Entonces, ¿y quiénes son los operadores que no están dentro del Palacio Legislativo? O sea, ¿quién maneja las decisiones? Entiendo que hay gente del Ejecutivo también que tiene injerencia en esto. De nuevo, para mí es lamentable porque
el ingerir o interferir en las funciones, en otras funciones del Estado, eventualmente por conveniencia de quien está ejerciendo el poder ejecutivo, me parece que es lamentable. Mientras más independencia se tenga, yo creo que la democracia se fortalece, y eso, de nuevo, no está pasando. Hablábamos también del tema de la ley del lobby, que fue presentada. O lo que es el tema de dar a conocer a diferentes autoridades del sector privado o público lo que está pasando, para que tengan más claro cuando tomen decisiones. O sea, no es pecado que la empresa privada cuente a los asambleístas o los trabajadores o la sociedad civil para que tengan claro lo que está pasando. ¿Cómo? Es más, creo que es lo saludable. Es lo saludable. ¿Cómo esclarecer y que no se piense que es algo que no está claro? Efectivamente, y eso es, también queda a disposición del trabajo de cada uno de los asambleístas cómo da la apertura para que esto se dé. Por ejemplo, si nosotros presentamos un proyecto de ley, es necesario juntarnos con todos los sectores para alimentar esa propuesta, y que no sea una propuesta que sale detrás del escritorio de un asambleísta, ¿no es cierto? Porque los asambleístas no tienen tiempo para estar metido en hospitales, estar metido en empresas, estar hablando con trabajadores. Deciden una ley, pero debe ser en base a todo ese tipo de acuerdos, reuniones. Por supuesto, y yo creo que es lo lógico. Recordemos que nosotros igual en la anterior semana estuvimos discutiendo una propuesta que presenté yo sobre la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde tampoco hubo la voluntad política de la Asamblea para Pero poder eliminar. Hay también 2 consultas o 2 recolecciones de firmas en curso, más una reforma planteada por el propio presidente de la Asamblea. Pero eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo uno es una enmienda que fue firmado, que es este mecanismo de enmienda inicia con simplemente la suscripción de firmas, en donde, al haber una alteración de la estructura fundamental de la Constitución, yo creo que la Corte va a negar eso, porque la Corte ya se pronunció en 2 ocasiones, con los 2 movimientos que presentaron, de que la vía es la reforma parcial. Lo que tratamos de hacer nosotros, porque aparte esto yo lo presenté hace 6 meses, no la anterior semana. Para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se cambió, justamente se reformuló la pretensión para unir las propuestas, tanto la ciudadana como la del movimiento político ahora, a hacer una sola. Y con eso, ¿qué se evitaba? Evitaba los 6 meses de la recolección de firmas, se evitaba recursos públicos, se unían las 3, y esto podía estar debatiéndose en la Asamblea la siguiente semana, con una misma lógica y con un mismo objetivo o un mismo fin, lo cual la Asamblea nuevamente bloqueó, y que me parece que es absurdo por cualquier análisis que se lo haga. Estamos frente a esto, ha sido una tarea dura. Pero ¿cómo ir rompiendo esos bloqueos y consiguiendo? Ustedes como asambleístas se deben a los electores. Hay personas que están pendientes de lo que pasa al interior de la Asamblea, y de pronto quedan bloqueadas las posibles reformas. ¿Cómo lograr mayor agilidad? ¿Cómo lograr acuerdos al interior de la propia Asamblea para ser más efectiva como poder legislativo? Los acuerdos yo creo que es lo más sano en democracia. Yo creo que esto... O sea, no es pecado hacer acuerdos porque es el beneficio del país. Lo que es pecado es hacer los acuerdos por debajo de la mesa o con objetivos que no son necesariamente lo que los ecuatorianos desean. Acuerdos para poner simplemente presidentes de comisiones, acuerdos para ver quién es el presidente de la Asamblea. Eso, si es que ese es el único objetivo, a mí me parece que eso está muy mal. Ahora, si se trata de hacer acuerdos en función de las necesidades de los ecuatorianos, yo creo que es lo más sano y lo más lógico. Y deben ser públicos y transparentes. Total. Y creo que justamente a eso va la propuesta de la ley del lobby también. Entonces, hay que seguir la lucha todos los días, hay que insistir, conversar igual con los colegas. Me parece que en algunos casos podría anticipar que es más por falta de conocimiento que por mala fe. Es más, prefiero pensar de esa manera y tratar de sentarse con ellos, de explicarles de lo que se trata, cuál es el alcance, y que desde nuestro punto de vista, y eso sí le hablo como Héctor Muñoz y como Suma además, nuestro cálculo político va a ser el último elemento que nosotros vamos a analizar cuando presentamos una propuesta. Bueno, esperemos que sea así, que todos los asambleístas actúen de esa manera. Ojalá. Está pendiente ahora también el Código de la Democracia, las reformas para las elecciones del 2021 que deberían estar listas en este año. ¿Cómo Héctor Muñoz analiza las reformas presentadas de los diferentes sectores? Hay 2 propuestas del propio Consejo Nacional Electoral y las otras propuestas que escucharon la semana pasada. Este es otro tema que también hay que analizarlo a profundidad desde lo jurídico, desde lo formal. El artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que son las comisiones especializadas quienes tienen que conocer, receptar y tramitar las observaciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está listo el informe para segundo debate, es decir, todas las nuevas propuestas que se están presentando y que se lo presentaron en la Asamblea por 2 semanas consecutivas, a través de comisiones generales en donde se llegan y se establecen propuestas que para mí son absolutamente viables y que son lógicas, y creo que se tiene que trabajar a profundidad en una reforma estructural del Código de la Democracia. Sin embargo, el altísimo porcentaje de estas nuevas propuestas no están contempladas en este informe.
Este informe lo hizo la Comisión de Justicia anterior, que estaba presidida por Marcela Guiñaga. Yo entro a la Comisión de Justicia ahora, a raíz de mayo, ¿cierto? Nosotros no hemos conocido, no hemos debatido, no hemos tramitado esas observaciones, y lo que se quiere hacer es que el Pleno acoja estas observaciones y en el debate se vayan cambiando temas del informe. Esto, desde mi punto de vista en lo jurídico, es, por decirlo menos, riesgoso por un lado. Y en lo político puede ser irresponsable, por decirlo menos. ¿Y sabe por qué? Porque todas las cosas que se hacen al apuro salen mal. Recordemos lo que pasó cuando el asambleísta que ese entonces era presidente de la Comisión de Comunicación, o sea, la que manejaba, perdón, la ley de comunicación, incorporó textos, al final, que los asambleístas no estaban de acuerdo y que ni siquiera conocían. ¿Por qué? Porque según como está la norma actual, el asambleísta ponente, cuando está en el Pleno, en el segundo debate, previo a votar, es quien tiene la potestad poder, por decir así, para incorporar o no las observaciones, sin que lo discutan. Entonces esto es una barbaridad. Y esto podría llegar a pasar si es que todas estas observaciones y todos estos aportes, que de nuevo, con los cuales yo en muchísimo estoy totalmente de acuerdo con que se incorporen, pero hagámoslo bien. No se pueden hacer las cosas además, al final forzadas y sin discusión. Y además por la historia que hemos tenido en cambios al Código de Democracia, siempre se cambia a vísperas de elecciones y todo es un poco al apuro. Pasan las elecciones y uno dice, hay que cambiar de nuevo. Por supuesto, entonces recordemos que no se puede cambiar la norma hasta un año antes de las elecciones. O si es que se cambia, eso no puede entrar en vigencia, ¿cierto? No tiene la eficacia. Si es que queremos hacer de verdad un tema responsable para cambiar la ley o el Código de la Democracia, ok, metámonos a hacer una reforma estructural con todos estos argumentos que tenemos ahorita, pero eventualmente no entrarían para el 21, sino para el 23, que son las otras seccionales. Y esto pasa también porque, desde mi punto de vista nuevamente, no hubo la voluntad política para poder tratar esto en el tiempo que había que hacerlo. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener algún inconveniente. Yo ya lo he dicho públicamente cuál es el criterio desde lo jurídico sobre este sentido. Para mí no se puede cambiar el 80% del informe que se tiene. Y además uno tiene que saber que los tiempos de la Asamblea de aquí hasta diciembre tienen supuestamente una reforma económica. Supuestamente dentro de la reforma económica va la reforma laboral, porque es supuesto, todavía no sabemos qué texto va a mandar el Ejecutivo, presupuesto general del Estado y todas las normas pendientes, así es que los tiempos son cortos. Así es. Queremos agradecer al asambleísta Héctor Muñoz. Recordamos que él es parte del movimiento Suma, es quien es parte también de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Con él hemos hablado de varios temas: la aprobación del Código Integral Penal, las modificaciones al Código, discutibles, pero que es importante que todos las conozcamos, y al mismo tiempo procesos legales. Él demuestra su preocupación porque, por ejemplo, cuando se habla de la reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa, lo que norma al Poder Legislativo está congelado para segundo debate en la presidencia. Entonces él dice, hay que hacer que las cosas se muevan, hacer acuerdos, transparentar información y que los asambleístas no respondan a una coyuntura política ni a intereses particulares, sino a las necesidades del país y en este caso de la propia Asamblea Nacional. Gracias a ustedes por acompañarnos semana a semana en Enfoques y gracias nuevamente al asambleísta Héctor Muñoz. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.